No les di no están las consignas particulares y formales. Entrega del trabajo práctico, de exposición del trabajo práctico por parte del grupo / alumnos. Bien, básicamente tendrían que tener no más de 15 minutos, ¿sí? Para la exposición, por grupo, para explicar lo que resolvieron, cómo lo resolvieron, ¿sí? Que, eh, cómo encararon el trabajo, cuál de los ejemplos tomaron, ¿sí? Archivo de texto, procesamiento de imágenes, o el scrapper, ¿sí? Y nada, y presentar lo que hicieron. Este me parece que el último es el más copado, más actual, digamos. Pero bueno, al margen de eso, hoy, cuando inició la clase, eh, estábamos hablando con Luis, que él pudo hacer la implementación de concurrencia en su trabajo eh, con algo de lo que él está desarrollando. Sí, eran unas consultas a una base de datos de Mongo. Y como Bien. la base, las consultas eran muchísimas, si bien lo hacía por lotes a las consultas, a la query, también pude usar concurrencia para que se hagan todas al mismo tiempo Ujú. y esperar la respuesta. Bueno, puede pasar como a Luis, que alguno tenga, puede haber implementado el mismo concepto en algún trabajo y, como le dije a él, lo pueden presentar como parte, o sea, como el trabajo práctico, ¿sí? Acá la intención es que ustedes apliquen los conceptos de concurrencia y paralelismo, ¿sí? Y que a través de algunas pequeñas funcionalidades de software, ¿m? Que las puedan desarrollar, o tomar algún proyecto que ya está hecho donde lo apliquen, pero me lo tendrían que explicar, si usted también lo tiene que entender aparte, relacionado a estos temas que yo les puse como ejemplo, ¿sí? Eh, Como ejemplo de los que cada uno puede tomarlo o no, ¿sí? Pero la intención es, bueno, ya tienen esos tres. Eh, Consultas de base de datos también sería un ejemplo, acá puesto por Luis. Y la intención es, bueno, nada, que lo presentemos todo el 14, que puedan exponer todos, si de ser posible el mismo día, y ese día cerrar la nota de trabajo práctico, ya ustedes sabiendo la nota del parcial, cerrar la nota del práctico, ¿sí? Lo que me está faltando a mí es, yo no creo, pero por las dudas, es decirles que voy a tomar recuperatorio. Si es que alguien va a recuperatorio, lo tendría que tomar acá, ¿sí? La semana siguiente del parcial. O sea, sería el 7 de noviembre, jueves 7 de noviembre, tendría que tomarles, si alguno no llega a aprobar, pero que no, tendría que tomar recuperatorio acá. Así que bueno, voy a poner ya por las dudas. Y el 14 sería la exposición, esperando que todos lleguen a exponernos los 12 grupos.
vamos a hacer más o menos un cálculo estimativo de 10 minutos cada uno. Tendríamos 2 horas de exposición, 120 minutos. 120 minutos, empezando a las 7, terminaríamos a las 9 ahí, jugados, con un impasse de 15 para que yo podía al baño, y porque los que están exponiendo, el resto no está libre, digamos. O pueden estar como oyentes, pero no pueden, no podrían intervenir ni participar en la exposición. O sea, no pueden hacer preguntas ni nada, porque las preguntas las voy a hacer yo, durante la exposición o al final de la exposición. Bien, hay algo importante que tienen que saber, que es, no se los puse acá en la consigna del trabajo, pero se los voy a agregar, ¿sí? Acá abajo, es qué es lo mismo que tiene que tener el trabajo práctico, ¿sí? En este caso, como parte formal del trabajo práctico, ¿sí? Que es, obviamente, la presentación del grupo, porque esto después lo vamos a archivar, va a quedar acá, en el Classroom, o en una carpeta que voy a tener yo de la materia, guardado, archivado yo, ¿sí? En mi archivo, cada trabajo práctico con nombre, apellido de los integrantes del grupo, ¿sí? Las cosas normales, formales que lleva un trabajo práctico. Una breve introducción a lo que van a lo que desarrollaron, lo que van a desarrollar durante el trabajo práctico. Obviamente todo el desarrollo, lo que necesiten mostrar y explicar de lo que hicieron, ¿sí? Y por último, y lo más jugoso del trabajo práctico, que son las conclusiones propias de cada alumno o del grupo en sí, sobre lo que pudieron aprender o no, o el conocimiento que adquirieron ustedes desde el punto de vista de la programación, con los conceptos de concurrencia y paralelismo, ¿sí? 2 o 3 conclusiones, está bien. Para la exposición del trabajo práctico, yo diría que se armen mínimo 3 plaquitas, en donde van a expresar el desarrollo del trabajo práctico más que nada, ¿sí? Esa es una recomendación, no es obligatorio. Si lo quieren hacer sobre el mismo formato del trabajo práctico que están entregando, lo pueden hacer, porque aparte va a ser de forma virtual a través del Classroom, o sea, de acá, del Meet, digo. Así que no hay problema. Quieren preparar unas 3, 4 plaquitas para que sea más fácil para cada uno. Traten de distribuirse eh, lo que van a hablar entre todos, ¿sí? Que no hable uno solo, por favor, porque después, si no, es difícil saber si todos trabajaron. O sea, expone uno, otro hizo el trabajo, otro expone, y los otros no hagan como yo, que yo se va a mate. Nada, mentira. Y los otros se van a un mate. Entonces, para ver un poquito también, escucharlos a ustedes cómo se desenvuelven con los conocimientos que han adquirido durante la cursada, ¿sí? Bueno, eso se los tengo que agregar acá, la parte formal, que lo tengo ya listo en alguno de los enunciados de mis otras materias. Bueno, vamos a alargar entonces. Ya somos 30, ahora sí, está bueno.
Vamos a hablar haciendo un repaso de lo que vimos la clase pasada. Habíamos pasado por esto de las estructuras dinámicas, ¿sí? Muy rápidamente por lo que eran nodos y punteros, así que lo voy a volver a repasar un poquito, ¿sí? Primero sabiendo que las estructuras dinámicas son, perdón, las estructuras de datos dinámicas, ¿sí? Son estructuras que se generan ¿en qué? En tiempo de ejecución, ¿cierto? Del programa, ¿sí? O sea, el sistema operativo me va a reservar espacio en memoria a solicitud durante la ejecución del programa. Y para entender esto, en el sentido de cómo voy a ir generando esos espacios que necesito, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica del sistema operativo para generar esos espacios y después vinculármelos entre sí? Porque si no, ¿cómo yo accedo después de vuelta al dato que estoy pidiendo que me lo guarde en cualquier parte de la memoria? ¿Sí? Entonces, como el sistema operativo va a utilizar los espacios que tenga libres en ese momento que se está ejecutando el programa, puede ser en cualquier espacio que tenga libre la memoria RAM durante la ejecución del programa, ¿sí? Entonces, no va a estar buscando espacios contiguos para ir asignándome un nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo y así. No, o sea, si este está libre, me da este. Cuando genere otra estructura dinámica me va a dar este quizás. Y después me dé este. ¿Sí? Y así, a medida que yo voy corriendo mi software, ¿sí? Yo voy a tener diferentes datos dinámicos que van a estar relacionados entre sí a través de esto que llamamos puntero y que ya lo definimos en la clase pasada, hoy lo vamos a volver a... Pero este tipo de datos dinámicos que son, vamos a hablar ya empezar a hablar de listas, por ejemplo, ¿sí? Funcionan, o la característica principal que tienen es que funcionan porque tienen punteros que asocian estos tipos de datos entre sí. Los punteros son los que me van a llevar de un nodo a otro, ¿sí? Yo puedo tener un dato con un puntero o puedo tener un dato con dos punteros, ¿sí? Lo que me va a permitir, perdón, me salí de la memoria RAM, o con dos punteros, ¿sí? Uno que me permita ir hacia adelante, otro que me permita ir hacia atrás. Este tipo de lista se llama lista doblemente enlazadas, ya vamos a ver que existen, pero en realidad no vamos a ver la lógica de las doblemente enlazadas, pero sepan que existen y que generalmente me permiten recorrer hacia adelante y hacia atrás. Entonces, este tipo de estructuras dinámicas, ¿sí? Yo voy a ir generando a medida que se va ejecutando el programa. Bueno, y para que eso pueda ser factible, o sea, que yo lo pueda realizar, es que existen las estructuras. Eso lo vimos en la clase pasada, empezamos a hablar de los tipos de datos definidos por el usuario, en donde vimos que era una estructura, un struct, básicamente, y dijimos que que los structs son útiles cuando se necesita agrupar diversas piezas de datos que pertenecen a una misma entidad. En este caso, fíjense, acá mi entidad sería el libro, y este libro tiene datos asociados como el título, el autor, el año de publicación, ¿sí? ¿Y por qué yo no puedo usar un arreglo, por ejemplo, para guardar los datos que están asociados a esta entidad libro?
Fue una pregunta. Bueno, básicamente porque son diferentes tipos de datos, ¿no? Y un arreglo es una estructura, Pero con el mismo tipo de datos repetido, concatenado uno al lado del otro. o sea, al ser diferentes datos yo no puedo, salvo las listas dinámicas Python. de Python que puedes guardar lo que querés, o sea, podés generar lo que querés dentro de una lista, pero básicamente un arreglo no me permite guardar diferentes tipos de datos, ¿sí? O sea, es más, yo defino esa estructura estática ya de un solo tipo. Y los struct vienen a solucionar eso, o sea, va a ser una estructura que me va a permitir guardar varios tipos, obtener en realidad eh, una entidad relacionada a varios tipos de datos. Y en este caso, fíjense, tenemos datos tipo char, tipo int, otro char acá, en donde vamos a abordar diferentes tipos de datos. ¿Mm? Y después yo puedo, sobre la estructura, sobre esta misma estructura, puedo declarar otras estructuras, ¿sí? Del mismo tipo de entidad, digamos. Se suelen usar para definir registro en base de datos, representar geometrías como puntos, vectores, definir configuraciones, entre otros. Pero básicamente nosotros lo estamos mencionando y lo estamos viendo porque a nosotros nos va a permitir trabajar con los famosos nodos de las listas, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, esto no estaba en la clase pasada, lo puse ahora, en donde esto es C, por supuesto, en donde estoy declarando un struct estudiante, ¿sí? Fíjense que una vez que yo declaro el struct estudiante y asocio los datos que yo quiero que tenga esa estructura, como el nombre, el ID, la edad, el grado, ¿sí? Estos valores que están acá están referidos al tamaño, por ejemplo, de este tipo de datos char, ¿no? O sea, me permite entrar 50 caracteres. Este me permite entrar 10 caracteres. La edad es un entero, o sea, tiene el tamaño por definición, ya que le da eh, el sistema operativo para el lenguaje de C. Y int también es un entero que acá le estoy dando... Ah, es un arreglo de 5 componentes, ¿sí? De tipo entero. ¿Mm? Es un arreglo tipo entero. ¿Está? Bien. Y fíjense que cuando yo hago mi programa, declaro este struct, o sea, declaro una variable que se va a llamar Kevin. Esta variable se llama Kevin, que es del tipo struct student. O sea, estoy como definiendo una variable del tipo struct student. Por eso se llama tipo de dato definido por usuario, porque yo definí este dato. ¿Y qué tiene Kevin? Bueno, a Kevin le puedo asignar edad de la siguiente forma, kevin.age, y le asigno la edad, ¿sí? Y esto me permite a esta estructura Kevin darle un valor a su dato o al campo edad que tiene como dato asociado a la entidad student. Y después, para acceder al valor que tiene la variable edad declarada en la estructura student, ¿sí? Yo simplemente llamo a kevin.age y esto me va a devolver, como cualquier variable, me va a devolver la edad o el valor que tenga asociado, ¿sí? Así también pude haber dicho kevin.name y igual, entre comillas, Luis o Carlos, lo que sea. Y de la misma forma, eh, haber, como es cargado de alguna forma, esos datos que están asociados al... esperen que quiero hacer un ejemplo acá con el del libro. Uy, se me achicó un poco. Pero bueno, si yo, por ejemplo, quiero declarar un libro, voy a decir una estructura libro, yo tengo que decir el tipo primero, struct, no, bueno, acá no me deja escribir en minúscula, esperen un toquecito. Yo tengo, esperen, yo tengo ya cargado
En Visual Studio Code tengo algo de C, a ver. A los recientes. Bueno, acá tengo algo ya hecho. Bien, justo el ejemplo del libro, ¿sí? Bueno, fíjense que, bueno, están viendo, ¿no? ¿Se ve bien o...? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bueno, esperen que... Bueno, esto que me está tirando acá, lo primero es porque tengo que seguramente agregarle algo al este packaging que bajé de C, C++, pero no importa, no lo voy a hacer correr igual, ¿eh? O sea, es para que vean más que nada un ejemplo de una estructura, cómo se declara y cómo le doy valores, ¿sí? Esto es muy parecido a la programación, es como si fuese un objeto en programación orientada a objetos, ¿sí? Que es lo que ustedes están más por ahí, más, ahí está, más duchos, digamos, ¿sí? Bueno, acá tenemos nuestra estructura, que es struct_libro, con los datos que habíamos hablado, el título, el autor, el año de publicación. Bueno, todo programa en C va en un main, así que lo que está haciendo acá, si no, no lo podría ejecutar, ¿sí? Este es el bloque de código del main. Y lo que estoy declarando acá, por ejemplo, es una variable libro del tipo struct_libro, ¿sí? Yo podría poner acá el nombre que yo quiera. En este caso puse, bueno, el ejemplo pone mi libro. Y fíjense que ahora le voy a asignar los valores a los campos. Bueno, esto me parece que es... ¿por qué me está poniendo el string copy acá? Claro, o sea, bueno, acá utiliza la función string copy para asignarle a mi libro.título, ¿sí? La cadena 100 años de soledad, por eso está la función string copy. Y nada, fíjense cómo accede por decirlo de alguna forma, al dato título. No quiero llamar atributo porque eso, ahí se nos estaría mezclando con lo que es programación orientada a objetos. Pero esto básicamente, si lo comparo con la programación orientada a objetos, es un atributo de acá a la China, ¿no? Entonces, fíjense cómo carga este dato asociado a la entidad libro de esta forma: mi libro.título con la función string copy y carga la cadena 100 años de soledad. Lo mismo hace con mi libro.autor, o sea, lo que está haciendo es a esta estructura mi libro le está cargando los datos que tiene, ahora tiene vacíos, ¿no? Porque recién los declaró, ¿sí? Pero una vez que lo declara acá, que esto ya está corriendo, digamos, y esto lo ejecuto, lo compilo, esto se ejecuta. Bueno, acá debería haber alguna impresión en pantalla donde diga ingrese el título del libro. Y string copy, mi libro, 100 años de soledad. Ingrese el nombre del autor. String copy, mi libro, mi libro.autor, Gabriel García Márquez. Ingrese el año de la publicación y lo pego, lo copio en mi libro.año de publicación, 1967. Y por último,
cargar el dato este que es ISBN, ¿sí? Que es un dato asociado a los libros, ¿sí? Que es como un ID, sería algo así, y le carga este valor, ¿sí? Y para después acceder a los datos, ¿sí? Directamente llamo como si estuviese llamando una variable, ¿sí? En este caso, llamaría por el nombre del struct, punto, casi dije atributo, el dato que quiero que se muestre. En este caso está llamando a mi libro.título, entonces esto lo que está devolviendo es lo que tiene en la variable título, que sería 100 años de soledad. Después llama a mi libro.autor, le muestra lo que tiene cargado en la variable autor. Y bueno, después el año de publicación y el ISBN, ¿sí? Yo podría tranquilamente, después de hacer esto, declarar otro libro, ¿sí? Otro struct libro, y decirle que es una novela, ¿sí? Esto lleva punto y coma. Y bueno, y a partir de ahí volver a hacer la misma funcionalidad. Esto, al ser otro struct ya, o sea, ya declaré otra estructura. Esta se mantiene, obviamente, esto va a vivir durante el tiempo de ejecución. Y yo podría cargarle todos los datos a esta. Yo después puedo operar con los datos que tengo de este struct, de las estructuras que fui declarando, yo puedo hacer operaciones, todas las operaciones que se pueden hacer con una variable, ¿sí? Entonces, si yo quisiera saber cuál es el libro más actual, ¿sí? Podría utilizar el año de publicación, o sea, el valor entero que tiene este libro, mi libro, y compararlo con el de novela, ¿sí? Y bueno, por decir algo, ¿no? Por hacer una operación con los datos que tiene. Bueno, a nosotros nos va a pasar que nosotros vamos a utilizar las estructuras, o para los que nos interesan las estructuras a nosotros, en el caso de las estructuras de datos dinámicas, es porque nosotros vamos a generar estructuras de datos para guardar datos. También van a ser de un solo tipo, por supuesto, pero lo puedo hacer dinámicamente, cosa que con las estructuras estáticas no se puede hacer, ¿sí? ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, la intención de utilizar este tipo de datos definido por el usuario es entender que las estructuras, las listas, las colas, las filas, las pilas, perdón, los árboles y los grafos, ¿sí? Utilizan este tipo de estructuras de datos que son los struct. Y fíjense que un nodo, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Se define con dos datos. Un dato que es el valor que yo quiero guardar en el nodo, ¿sí? Y se guarda otro dato que es un puntero, y ahora vamos a volver a recordar lo que son los punteros, ¿sí? Es otro dato que está asociado a este nodo, ¿sí? A esta entidad nodo. Vamos a volver a repasar un poquito lo que era el nodo. Un nodo con puntero es un concepto fundamental en la estructura de datos. Se utiliza comúnmente para implementar listas enlazadas. En una lista enlazada, cada nodo contiene un dato y un puntero al siguiente nodo de la lista, ¿sí? El ejemplo de la estructura básica de un nodo en una lista enlazada con punteros C++ es este que está acá, ¿sí? Y acá tienen un grafiquito de cómo yo vería esto, ¿sí? El dato y el puntero, ¿sí? Generalmente se lo grafica de esta forma, ¿sí? El dato y la flechita apuntando al siguiente dato y la flechita apuntando al siguiente dato, y obviamente cuando llegue el último dato que está en mi lista,
el último puntero, o sea, el último nodo, puntero al siguiente nodo, va a tener el valor null. ¿Mm? Eso es lo que dice acá. El nodo está compuesto por dos campos, uno que guarda el dato y otro de tipo puntero que guarda la dirección al siguiente nodo, ¿sí? Acá podríamos agregar, ya que estamos, vamos a agregar lo que está más adelante para que entiendan esto. Control C. Vamos a pegarlo acá para que ya cuando ustedes lo lean lo puedan ir recordando, ¿sí? Ahí lo veo. En donde el asterisco, ¿sí?, es el llamado operador de indirección, quien nos va a devolver el valor contenido en la variable apuntada por el puntero, ¿sí? Eso es lo que nos está devolviendo el operador de indirección, ¿sí? Yo con el operador de indirección, o sea, con el asterisco, también declaro que es una variable tipo puntero, si no, el sistema operativo no entendería que es un puntero. Entonces yo tengo que declararlo con el asterisco. Y puntero es un tipo de variable específica en los lenguajes de programación que lo utilizan, o sea, es específico en el lenguaje de programación que lo utilizan, y en él se va a guardar una dirección de memoria. O sea, perdón. O sea que el puntero es un dato, ¿sí? Pero es un dato específico, no guarda cualquier tipo de dato. Guarda una dirección y tiene que ser la dirección que guarda ese puntero, tiene que ser del tipo de dato al que está apuntando. O sea, mi puntero debería ser un puntero tipo int. Bueno, acá no tiene. A ver dónde declaramos otra. Acá, ¿sí? Fíjense que yo declaro que este puntero es del tipo int. ¿Por qué? Porque va a apuntar a un dato entero, ¿sí? Si fuese un char, debería definirlo como char, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que para que yo pueda, en este caso yo no estoy declarando acá un nodo, ¿sí? Estoy utilizando nada más que punteros. Esto es un ejercicio de punteros nada más. Acá no hay ni un nodo, o sea que nada, o sea. Pero si yo, cuando declaro un puntero, no lo declaro del tipo al que va a apuntar, obviamente que cuando uno le diga que apunte a esa variable y no sea del mismo tipo, le va a tirar un error. Entonces, puntero es un tipo de variable específica en los lenguajes de programación que lo utilizan y en él se guarda una dirección de memoria. O sea, yo siempre en un puntero voy a tener un dato de dirección de memoria que va a apuntar al siguiente nodo, ¿sí? Bien, acá tenemos una lista simplemente enlazada. Fíjense que esta lista tiene varias struct, ¿sí? Nodo 1, nodo 2, nodo n, ¿sí? Cada nodo que se fue creando se fue asociando al nodo anterior, ¿sí? ¿Y cómo yo lo asocio al nodo anterior? Bueno, acá está el ejemplo de cómo asociar un puntero a un número, por ejemplo. Fíjense que acá yo, para asociar una variable a un puntero, ¿sí?, lo único que tengo que hacer es darle la dirección de memoria de esa variable al puntero. O sea, yo voy a guardar el ampersand, es el operador de dirección que nos devuelve la dirección de memoria de su operando, o sea, de la variable de la que estamos mencionando cuando ponemos el ampersand, ¿sí? Entonces, básicamente, yo con ampersand le digo, devolvele o guardá en puntero
la dirección de esta variable, de número, ¿sí? Número es una variable tipo entero que tiene el valor 10, ¿sí? Entonces en memoria yo voy a tener el valor guardado, por un lado, y la dirección de memoria que va a estar acá arriba, o sea, va a estar asociada en un campo de este sector de la memoria, ¿sí? La dirección de la memoria. Puede ser un número hexadecimal, no sé, lo que sea. ¿Sí? Generalmente así, tiene esta forma, G. Bien. Entonces, cuando yo le digo que declaro la variable puntero, tipo puntero, cuando yo declaro la variable puntero de tipo entero puntero, ¿sí? Que es lo que me está diciendo acá, lo que estoy guardando ahí es el valor de la dirección de la memoria, ¿sí? Que es este, de número, en este caso. Y bien, y después yo puedo hacer operaciones con esta variable puntero, ¿sí? Fíjense que si yo quiero ver el valor que tiene la variable número, se lo pido de esta forma, ¿sí? Y esto me va a mostrar por pantalla el valor 10, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la dirección de número, o sea, este valor que está acá, ¿sí? Yo tengo que usar el operador de dirección, que es ampersand, y el nombre de la variable. Y esto me muestra este valor que está acá. Ahora, para ver el valor del puntero, o sea, qué valor tiene el puntero, como puntero está guardando la dirección de memoria donde está el valor 10, si yo directamente lo llamo así, lo que me está mostrando es el valor 10, perdón, acá, uy, ya la pifé, ya me confundí. ¿Sí? Me tiene que mostrar el valor, perdón, acá me tiene que mostrar el valor que tiene guardado como variable puntero, que es la dirección, ¿sí? Y si yo quisiera, con esto me estoy dando cuenta del último, si yo quisiera ver el valor al que apunta puntero, ¿sí? Le tengo que poner el asterisco. De esta forma yo veo a qué está apuntando puntero. Puntero apunta a este valor, a 10. ¿Sí? Y esto es lo que me devuelve 10. ¿Cómo yo sé que está apuntando acá? Porque de esta misma forma yo puedo cambiar ese valor, asterisco puntero, y le asigno otro valor, ¿sí? En este caso 20, no sé para qué puse 20, si ya estaba escrito 20, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo acá es una asignación común y corriente. Es como si esté diciendo número igual 20, ¿sí? Pero como yo a número lo tengo apuntado con puntero, ¿sí? Yo puedo utilizar el puntero para también hacer la asignación. Esto es una operación de asignación común y corriente, como si yo tuviese número acá. Y esto lo comprobamos viendo por pantalla el nuevo valor de número, y esto me va a volver 20, ¿sí? Bueno, básicamente, de esta forma también haríamos que un puntero apunte al siguiente dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo haría para que apunte, si tuviese un struct nodo, cómo yo haría para que apunte al siguiente dato del struct? Vamos a verlo. Lo voy a ver acá porque así no... bien. Acá tenemos la definición. Voy a cerrar esto. Está horrible. ¿Sí? Acá tenemos la definición de un nodo para una lista enlazada, en donde declaramos un struct nodo, ¿sí? A ese struct nodo le damos los datos entero dato y el struct nodo a siguiente. O sea, vuelvo a declarar esto es válido, ¿sí? Estoy declarando un struct nodo dentro de la misma declaración, del mismo struct nodo que estoy declarando, ¿sí?
O sea, que lo que me va a permitir esto es, después, bueno, para que no se confunda, voy a poner solo, lo voy a hacer acá primero. Voy a poner, nodos, punto C. ¿Sí? Entonces yo declaro un struct nodo. Una característica de los struct es que tiene que tener el nombre, tiene que tener la... a ver si quedó, ahí sí. Tiene que tener mayúsculas, ¿sí? Bien, acá voy a bajar esto para que más prolijito ahí. Le voy a dar una sangría o indentación, que es una palabra de Python. Y voy a declarar mi int valor, que es donde voy a guardar el valor de este nodo. Y voy a declarar un int. A ver. Para poder apuntar con un puntero, esto es lo mismo que acá, ¿no es cierto? Para poder apuntar a una variable entera, yo tengo que utilizar un puntero entero. Para poder apuntar a una variable struct o a un tipo de dato struct, tengo que utilizar un tipo de dato struct. ¿Se entiende? Por eso es que acá en el ejemplo, ¿sí?, me declara un struct nodo siguiente. O sea, yo lo que voy a hacer es guardar la dirección en siguiente, guardo la dirección de un tipo de dato struct nodo. ¿Se entiende esto? Por eso me lo está marcando así. Por eso yo no puedo declarar acá de esta estructura nodo, no puedo declarar un int. Ahí está. Siguiente. ¿Por qué? Porque si bien es una estructura nodo, este puntero que está acá, si yo lo dejo así, me va a apuntar a un valor entero. O sea, yo no puedo apuntar con esta estructura a otra estructura, ¿sí? O sea, lo que yo no podría estar haciendo acá es esto, apuntar con esta estructura a otra estructura. Entonces, para poder apuntar de una estructura a otra estructura, tengo que declarar al puntero del tipo a lo que voy a apuntar, ¿sí? Chicos, si no están entendiendo, díganme, están muy callados. Hola. Creo que estamos procesando la... Estamos. Bueno. Seguro, ¿no? Voy muy rápido, si no... Entonces, lo que le decía es que cuando yo declaro un puntero, tengo que apuntar con este valor, voy a guardar acá la dirección del tipo de variable, ¿sí? Tiene que ser el mismo tipo de variable a la que estoy apuntando. Entonces, por eso, cuando declaro mi puntero siguiente, tiene que ser de tipo struct nodo, porque si no, no voy a poder apuntar a otro nodo. Bueno, después, una vez que bueno, acá hay una función que es para crear un nuevo nodo, ¿sí? Una vez que yo definí mi tipo de estructura nodo, tengo que crear una función que me permita crear nodo. Y para eso se utiliza esta función que es struct nodo del tipo es la función crear nodo del tipo struct nodo, ¿sí? Y lo que hace es llamar a una función que se llama malloc, que es la que me va a generar el espacio
para crear un nuevo nodo. Cada vez que yo llame a la función crear nodo, ¿sí? Desde el main, fíjense que yo estoy haciendo acá, este es el main del programa, ¿no? No sé si lo están viendo o no, pero bueno. Acá estoy creando un nodo 1, ¿sí? Que es del tipo struct nodo, y nada más le digo crear nodo y le paso el valor que quiero que tenga a la función. De esta forma, crear nodo me va a generar el nodo y me va a agregar el valor 1, ¿sí? Y fíjense que me va a, el puntero siguiente se inicializa en null, o sea, cuando me crea el nodo, me lo va a inicializar en null, y lo que retorna es el nuevo Moza, retornaría el nuevo nodo que ya está creado, ¿sí? Y esta función que se llama malloc es lo que me genera el espacio en memoria para este tipo de estructura. ¿Sí? Significa que, porque esta estructura no tiene un solo dato, tiene dos datos, y para guardar dos datos, ¿sí? Y encima unas de tipo struct, ¿sí? Necesito un espacio en memoria. Entonces, malloc se encarga de, en C, es una función que se encarga de buscar ese espacio en memoria, ¿sí? Y asignárselo a esta función que está llamando, que se llama crear nodo. De esta forma me va a crear el primer nodo, uy, no estaba acá, me va a crear el primer nodo, ¿sí? Y fíjense que, ¿cómo está asociando acá? Ah, perdón. Primero crea los nodos, nodo 1, 2, 3, ¿sí? Le pasa valores, y después enlaza los nodos, ¿sí? De la siguiente forma. Para poder acceder al puntero, ¿sí? Que tengo de mi struct, yo tengo que utilizar el símbolo flechita, que es este que está acá, ¿sí? Este sería menos y el mayor, ¿sí? De esta forma lo que yo le estoy diciendo que guarde en esta variable que es un puntero tipo struct nodo, guarde la dirección del, no sé si, sí, esto guarda la dirección de nodo 2, ¿sí? En nodo 2 siguiente le digo que guarde la dirección de nodo 3, ¿sí? Acá no está utilizando el ampersand, pero entiendo que lo que está haciendo, porque no puede guardar otra cosa, ¿sí? No puede guardar otra cosa porque siguiente es un struct nodo, ¿sí? Como dice ahí, y tiene que guardar una dirección. Entonces lo que guarda acá, en nodo 1 siguiente, guarda la dirección del nodo 2. En nodo 2 siguiente, guarda la dirección del nodo 3, ¿sí? Y de esa forma ya enlacé los tres nodos, ¿sí? Ahora, imprimir lista, lo que va a hacer, función para imprimir lista, eh, bien, acá lo que recibe imprimir lista es el nodo, que recibe un puntero que se llama cabeza, que lo voy a utilizar acá en la función, que es lo que yo le estoy pasando a imprimir lista, ¿sí? Le estoy pasando el nodo 1, ¿sí? Nodo 1 tiene dos valores. Tiene el valor 1, que le asigné como valor del campo int dato, y tiene la dirección de nodo 2, ¿sí? En nodo 1 siguiente, o sea, en el struct, en el puntero siguiente, tiene la dirección del nodo 2,
Eso es lo que yo le estoy pasando a imprimir lista con nodo 1, ¿sí? Entonces, cuando voy a la función imprimir lista, lo que recibe como argumento es un puntero, perdón, es una estructura, ¿sí? Que está recibiendo, y lo que va a hacer del tipo struct nodo, lo que hace acá es, en la actual va a guardar genera una, ¿cómo es? Una variable actual del tipo struct nodo, y lo que llega como argumento a la función lo guarda en actual. Después lo que va a preguntar es, en esta estructura repetitiva while, ¿sí? Lo que va a validar que actual sea distinto de null. Acuérdense que el único que tiene ahora null guardado después de, o sea, el único nodo que tiene, el único puntero que tiene el valor null en su guardado, inicializado con valor null, es el nodo 3. Nodo 3 se quedó con el puntero apuntando a null. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando lo creó? Bien, entonces, hasta que no llegue al último puntero, va a mostrar el dato que tiene cargado va a mostrar por pantalla el dato que tiene cargado el puntero actual. En este caso, mostrará el dato que tiene nodo 1, en el primer caso. Después, en actual, va a poner actual siguiente, o sea, le va a decir, bueno, dame el valor que tiene ahora el nodo 1 siguiente, y le va a pasar la dirección del nodo 2. ¿Sí? Nodo 1. Esperen que estoy perdido por el asterisco, que ustedes también deben estar perdidos por este asterisco que está acá, ¿no? No, pero está bien, profe, porque estás creando la estructura y después a la siguiente le dices, bueno, la siguiente va a ser el nodo 2 y la siguiente del nodo 2 va a ser el nodo 3. Claro, y cuando llegue al actual último, o sea, al puntero del último nodo, va a tener el valor null, entonces ahí va a dejar de imprimir. ¿Sí? O sea, va a dejar de imprimir los datos que tiene los nodos. ¿Sí? Bueno, esto imprimiría, acá enlaza, acá imprime la lista, bueno, acá imprimiría, no, perdón, acá no, dos puntos, acá imprimiría 1, 2 y 3, que son los valores que tiene el dato, ¿sí? El campo dato sería. Y fíjense que hay otra función que se llama free, en este caso, pero esta función ya es una función de C, que lo que hace que una vez que yo no utilizo más, o sea, al finalizar mi programa y no utilizo más estas estructuras, yo al llamar a la función free y pasarle la estructura, lo que está haciendo es liberar la memoria que que estaba reservada en la memoria RAM, ¿sí? Porque si no, eso después queda como basura, ¿sí? Esto pasa más en C que en otros lenguajes de programación. Ya hay lenguajes más que ya esto lo tienen automatizado, el tema de que al finalizar el programa, borren todo lo que tienen como en caché, digamos, por decirlo de una forma, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestra RAM, ¿sí? Cuando creé el primer nodo, ¿sí? Yo primero creo los nodos y no le paso ninguna dirección, ¿sí?
Solamente voy creando los nodos, que son las estructuras dinámicas, ¿sí? Y la función crear nodo me va asignando estos espacios, me lo va asignando en donde encuentra en la memoria, ¿sí? Donde encuentra un espacio en memoria, me lo asigna, ¿sí? Bien. Después, con la función de enlazar los nodos, yo voy pasándole a este nodo, que sería el primero, ponerle nodo 1, le paso la dirección de este nodo que está acá. Entonces, eso es lo que guarda en el puntero, ¿tá? Una vez, y ahí vuelvo a enlazar el siguiente nodo con el siguiente nodo. Le paso la dirección del puntero a este nodo le paso la dirección de este puntero, no, a este nodo le paso la dirección de este puntero, y a este nodo le paso la dirección de este puntero, ¿sí? Y como este puntero no apunta a nada, el valor que le queda al puntero de este nodo es null. O sea, no está apuntando a nada, ¿sí? Bueno, básicamente esto es una lista enlazada, ¿sí? Con estructuras de tipo struct, o sea, con un tipo de dato creado por el usuario que se llaman estructuras struct. Bueno, yo creo que después de haberlo visto un poquito con código, por ahí lo han entendido mejor, no sé. Capaz no es, C no es lo más amigable, por decirlo de alguna forma. Uy, estoy mal, chicos, perdón. C no es muy amigable, por decirlo de alguna forma, porque no es tan alto nivel como Python, pero bueno, hay que entender que lo que está pasando acá es eso, ¿sí? Creo un nodo, lo enlazo y después imprimo los valores que tiene ese nodo. Una vez que termino de operar con esta lista, en este caso, ¿sí? Lo que hago es vaciar decirle a la función free o a este método free, a esta clase free o lo que sea. No es una clase, es una función. ¿Sí? En C es una función. A esta función free le digo que vacíe los espacios de memoria que me asignó malloc, la función malloc en C. Ahora, yo enlacé así, nodo 1 con nodo 2. Yo podía haber enlazado como yo quisiera. O sea, nodo 1 con nodo 3 y nodo 3 con nodo 2. O sea, esto está hecho así en forma secuencial, consecutiva, ordenada, para que lo puedan entender mejor nada más. Pero yo podría tener, a medida que voy generando los nodos, los voy enlazando, ¿sí? Y listo, se terminó. Pero bueno, esta es una estructura dinámica, se crea en tiempo de ejecución del programa, o sea, lo estoy haciendo a medida que voy ejecutando el programa, ¿sí? Acá lo está haciendo directamente el programa, sin que intervenga el usuario. Así que lo único que yo por ahí voy a ver, ¿sí? De imprimir de la función imprimir lista, voy a ver cómo me genera esa lista, nada más, en pantalla. Después todo el resto lo estoy haciendo a nivel código dentro del mismo main del programa. Bueno, preguntas. Bueno, esto lo que es un puntero también llamado apuntador. Es una variable que contiene una dirección de memoria, por lo tanto su valor hace referencia a una posición dentro de esto, ¿sí? Se dice que P, que es esta que está acá, P minúscula es, pero lo que pasa que por el tipo, fíjense que yo si quiero escribir P minúscula, me va a escribir P mayúscula siempre, porque el tipo de fuente que utiliza este diseño de PowerPoint escribe todo mayúscula, ¿sí? No es porque me he equivocado. La variable de tipo, es una variable de tipo puntero, apunta a B, que es una variable que almacena un valor, y el primero hace referencia, o sea, P hace referencia a la posición, a la posición
que ocupa en memoria la variable b, ¿sí? Es lo que vimos recién, ¿sí? Es más, yo podría tener en mi memoria, como dice acá, lo que yo tengo es el puntero, por un lado, que lo voy a hacer con celeste. Tengo el puntero que declaré, de tipo int, y por otro lado tengo la variable, ¿sí? Que declaré. ¿Sí? Esta variable de tipo int, este puntero de tipo int. Este puntero me sirve para apuntar a una dirección de memoria, ¿sí? Que tiene que ser el mismo tipo que el que voy a apuntar. Entonces, acá yo guardo la dirección de esta variable, ¿sí? Que es lo que me está diciendo la definición que vimos recién. ¿Y yo cómo accedo a este puntero? Al valor que tiene este puntero. Nada, si se llama P, y quiero ver el valor que tiene P, imprimo P y me va a traer el valor de la memoria, del valor de la dirección de memoria. ¿Sí? Y si quiero ver el valor que apunta P, le pongo el asterisco adelante, y esto me trae el valor que está guardado acá, en la variable B, como dice la definición. ¿Sí? Bueno, es nada más que y nada menos que eso. ¿Sí? No hay mucha ciencia tampoco, es entender eso. Un puntero apunta. Bueno, acá están los operadores. Ampersand, que es el operador de dirección. Esto me devuelve. Ampersand siempre me va a devolver. Si bien esto es aritmética de punteros, si yo quiero obtener la dirección de una variable, utilizo ampersand en C, ¿no? De cualquier variable. Así no esté trabajando con punteros, ¿sí? Si yo declaro una variable en C y quiero ver la dirección de de donde está guardada esa variable, pongo ampersand adelante de la variable y eso me va a devolver la dirección en memoria de esa variable. Ahora, cuando utilizo el asterisco, que es el operador de dirección, nos va a devolver el valor que está contenido en la variable apuntada por el puntero, ¿sí? Bueno, acá como en este caso, voy a agrandar este ejemplo, o lo pongo en otra placa. Lo voy a poner en otra plaquita, así ya les queda más cómodo para verlo después, para estudiarlo. Lo agrego acá, ¿sí? Bien, recuerden que acá hay un error de tipeo, que es este que está acá, ¿no? Acá se declara, bueno, esto es asignación, la operación de asignación, ¿sí? Copia la dirección de memoria que almacena un puntero. Bien, acá estoy declarando una variable i y una variable puntero p, del tipo entero, ¿sí? Fíjense que ahí le asigno el valor 3 y al puntero, ¿sí? Le estoy asignando la dirección, estoy guardando dentro del puntero, de esta variable puntero, estoy guardando la dirección de la variable i, ¿sí? Después declaro, por otro lado, declaro una variable q, de tipo puntero también, un puntero de tipo entero llamado q, y le digo a q que en q guarde el valor que tiene p, ¿sí? P tiene la dirección de i, o sea que p y q ahora apuntan al mismo valor. Antes solo p apuntaba a i, ahora p y q apuntan a la variable i. Y para asignar un valor, ¿sí? a la variable i, en este caso al valor que está apuntando, para hacer una asignación, utilizo asterisco frente al puntero y le doy el valor, ¿sí? Digo, guarda el valor 3 en la variable que estoy apuntando. Entonces va a guardar 3 en la variable i, en la variable que estoy apuntando. Esto no cambió nada para q, porque q sigue apuntando a la misma dirección que está apuntando p. Lo único que hace es cambiar el valor de la variable. Si yo quisiera cambiarlo con q, lo haría de la misma forma, ¿sí? Le diría
primero asterisco Q, igual, por ejemplo, 13, ¿sí? Y acá automáticamente cambia el valor a 13. ¿Sí? Esta es la asignación, famosa asignación. Para declarar un puntero hay que tener en cuenta que estos deben ir precedidos del asterisco. La forma sería la siguiente: el tipo de dato, asterisco, puntero, que es el nombre de la variable, ¿sí? Esto ya lo vimos. Donde puntero es el nombre de la variable de tipo puntero, esta puede tener cualquier nombre. Y el tipo de dato es el tipo de dato contenido en la variable a la que apunta el puntero. Es de señalar que un puntero debe siempre ir dirigido a una variable de su mismo tipo. Por eso, por esto que está acá, que lo voy a resaltar, porque es por eso que nosotros declaramos, negrita, cursiva, ahora le pongo, ¿sí? Es por eso que nosotros acá declaramos, cuando declaramos nuestra estructura, ¿sí? Cuando definimos nuestra estructura nodo, al puntero siguiente lo declaramos del tipo struct nodo, porque tiene que apuntar a otro nodo. Por eso es que se declara de esta forma, ¿sí? Bien. Por tal, un puntero de tipo char deberá apuntar a una variable de tipo char. Un puntero de tipo struct nodo debe apuntar a una variable de tipo struct nodo, ¿sí? Bien, y acá empezamos con listas enlazadas. Nosotros acá con listas enlazadas, teniendo ya el concepto de puntero y cómo se generan, vamos a ver solamente definiciones, ¿sí? No vamos a ver operaciones con lista enlazada porque no terminamos más. Sí, o sea, de forma teórica lo vamos a ver, no práctica, ¿sí? No, terminamos esta plaquita y dejamos la parte de programación orientada a objetos que ustedes ya tienen un conocimiento, ¿sí? Nosotros vamos a recordar un poquito los conceptos nada más, ¿sí? Y me gustaría más que nada ver de la parte del ejercicio que habíamos puesto de ejemplo, ver la parte de herencia, de polimorfismo, que es lo más importante, bueno, para finalizar con la parte de programación orientada a objetos, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver con el ejercicio la semana que viene. Y termino esta clase y ya los dejo para que sigan con otras cosas. Igual no nos queda mucho, o sea, nos queda, a ver, 13 placas nos quedan, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Bien. Igual ya esto es un montón para un parcial. O sea, como para evaluar, ya estamos. Y aparte vamos a cerrar la materia nosotros, ¿no? Yo cierro la materia con ustedes. Después, espero que nadie salga final, chicos. Sí. Nosotros también esperamos lo mismo, profe. Ah, bueno. Sí, ya cerremos la materia esta y me quedaré con los de otras promociones, ¿no? O sea, los anteriores, ustedes, años anteriores tuvieron esta materia, ¿sí? ¿Puede ser? No son muchos igual, me parece que son poquitos, pero la intención es, bueno, cerrar lo más ayornado posible. Bien, listas enlazadas. Dentro de nuestras estructuras dinámicas, hablamos de que teníamos las estructuras dinámicas lineales y no lineales. Dentro de las lineales, vamos a ver lo que son las listas enlazadas, las simples, nada más. A ver si tenemos algo de dobles acá, por acá. No. No. Vamos a ver listas enlazadas simples. Dobles y circulares tienen la lógica muy similar, o sea, recuerden que estas
2 tienen 2 punteros, por eso... ¿Alguien levantó la mano o no? No. Las dobles y las circulares tienen 2 punteros, uno al puntero siguiente y otro al puntero anterior. Esa es la única diferencia. La lógica es un poquito más complicada que la simple, porque en las simples voy solamente para adelante, etcétera, etcétera. Entonces, después vamos a ver las pilas, las colas, las bicolas no vamos a ver, solo pilas y colas. Y de las dinámicas no lineales o jerárquicas, no vamos a ver nada. Así que esto quedará pendiente para otra cursada, ¿sí? Bien. Vamos entonces con las listas enlazadas simples. Bien, básicamente las listas enlazadas es un tipo de lista que se implementa utilizando punteros. ¿Sí? Ya vimos la definición de punteros, vimos como la lógica. Está compuesta por nodos, donde cada nodo contiene un elemento, un valor, o sea, un elemento que tiene un valor, y un puntero que apunta al siguiente nodo de la lista. Esto es lo que acabamos de ver con el ejercicio anterior. El último nodo de la lista tiene un puntero nulo para indicar que es el final, ¿sí? O sea, yo llego al final, sé que estoy en el final de la lista porque estoy en null, ¿sí? Ahora, ¿qué cambiaría, ¿no? De hacer una lista con un arreglo, de hacer una lista con una estructura como esta? Porque fíjense que los componentes son del mismo tipo también. O sea, los componentes, digo, los valores que tiene el nodo son del mismo tipo, porque al crear el nodo, siempre estoy creando el nodo con el mismo tipo de valor. Bueno, básicamente que una es una estructura dinámica y la otra es una estructura estática, ¿sí? Entonces, yo podría definir una lista yo podría definir una lista con una estructura estática, con un arreglo, porque yo sé, por su característica, que es finita y homogénea, yo sé que necesito solamente una cierta cantidad de datos manejar con esa lista. Ahora, con una estructura dinámica, yo no sé qué cantidad de datos voy a manejar, por eso necesito que se genere de esa forma. ¿Sí? Yo podría tener 3 datos o 1000, ¿sí? Y para eso la lista dinámica también me sirve. Ahora, cuando yo sé que voy a tener solamente 100 datos y no más de 100 datos, por ejemplo, para una lista de alumnos, para una lista de notas, ¿sí? Ahí es donde mi conocimiento en programación es que me dice, che, en vez de utilizar una lista con una estructura dinámica, utiliza una lista con una estructura estática y listo. Y aparte, por ahí es mucho más fácil el manejo de las estructuras estáticas que de las estructuras dinámicas, donde no tengo que declarar los struct nodos, ¿sí? Pero bueno, eso depende de qué voy a programar, cómo lo voy a programar y qué voy a hacer con ese. Pero básicamente no hay mucha diferencia más que la que le estoy diciendo yo. Una se crea en tiempo de ejecución y la otra en tiempo de compilación. La ventaja principal de las listas enlazadas es que permite la inserción y eliminación eficiente de elementos en cualquier posición de la lista, a diferencia de los arreglos. Esa es también la otra, ¿no? O sea, en un arreglo yo no puedo insertar, si quiero hacer una inserción en un arreglo ordenado o desordenado, ¿sí? Para un arreglo desordenado tengo que hacer la inserción al final o después del último valor que se cargó en el arreglo. ¿Sí? Y en un arreglo ordenado, para hacer una inserción, lo tengo que hacer en forma ordenada. O sea, tengo que buscar, en el arreglo, tengo que buscar el lugar donde insertar ese valor. Entonces, y en una lista yo lo puedo hacer en cualquier lugar. Ahora, ¿las listas son ordenadas o desordenadas? Sí, puede ser. Las puedo ordenar, o sea, puedo ir comparando nodo con nodo. Los nodos que voy comparando, los voy diciendo es mayor, es menor, los voy, pero no tiene ese concepto de inserción en lista ordenada o desordenada.
Sin embargo, el acceso a un elemento de una posición específica en una lista enlazada requiere recorrer la lista del principio, lo que puede ser menos eficiente en comparación de los arreglos. O sea, yo no puedo acceder al tercer nodo alegremente. ¿Por qué? Porque para acceder al tercer nodo yo necesito la dirección de este nodo, que contiene este nodo. Vieron que para acceder a un arreglo, a un valor de un arreglo, yo directamente podría decir, por ejemplo, lo voy a escribir acá, sí, no sé si se ve bien, pero lo voy a escribir acá. Pónganle que yo tengo el arreglo notas. Para acceder a uno de los valores, de los componentes de nota o de los valores que tiene cargado ese arreglo, yo nada más le decía, entre paréntesis, nota 3, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma yo obtenía el valor que tenía ese componente de ese arreglo en ese índice. El valor del componente que tiene indicado en ese índice el arreglo. Ahora, si yo quiero acceder a este valor que tiene el tercer nodo, no puedo hacerlo así nomás. Tengo que recorrer hasta que encuentre el valor. ¿Por qué? Porque al ser estructuras dinámicas, o sea, los nodos al tener punteros al siguiente, yo no sé qué valor tiene no sé cuál es la dirección del siguiente nodo. ¿Sí? Lo sabe solamente este puntero. Para manipular una lista enlazada, se mantiene un puntero llamado cabeza que apunta al primer nodo de la lista. Con este puntero es posible recorrer la lista y realizar operaciones como la inserción, la eliminación y la búsqueda. ¿Sí? Entonces, yo siempre voy a tener una variable de tipo puntero que se va a llamar cabeza, que va a estar apuntando al primer puntero, ¿sí? Al primer nodo, perdón, ¿sí? Fíjense que acá lo que vale entender es que L es un puntero que tiene la dirección del primer nodo, ¿sí? Tiene la dirección del primer nodo. Y el primer nodo tiene dirección del segundo nodo, ¿sí? Al tener la dirección del primer nodo, ¿sí? Yo puedo acceder a la dirección del segundo nodo. ¿Cómo accedo a la dirección del segundo nodo? De esta forma. L sería L punto siguiente, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa forma obtengo la dirección póngale que los nodos se llaman nodo 1, nodo 2, ¿sí? Nodo 1, nodo 1. Entonces, para obtener el valor que tiene siguiente, yo pongo L punto siguiente y me está trayendo la dirección, ¿sí? O sea, este valor 500 me está trayendo. ¿Sí? Bien, de esa forma yo accedería a este valor que está acá y sabría que es el puntero del siguiente nodo. ¿Sí? Bueno, de esa forma yo puedo ir recorriendo la lista, ¿sí? Hasta llegar al valor, a donde yo quiero e insertar o eliminar eso que quiero eliminar. Vamos a ver si están ¿Cómo creen que se hace una inserción, por ejemplo? Siempre trabajando con punteros, ¿no? Teniendo el puntero de cabeza, o la cabeza, que es un puntero que apunta al primer nodo, ¿sí? Quiero insertar un nuevo nodo. Quiero insertar el nodo A10. Esto no está ordenado, así que no sé. ¿Cómo creen que se puede hacer? Bueno, la inserción, según el tipo ya vamos a ver eso, el tipo de estructura puede ser al final, al inicio, ¿sí?
eso va a depender si es una pila, si es una cola, ya lo vamos a ver. Pero bueno, esta la lógica para poder hacer estas operaciones, ¿sí? Entonces, teniendo el puntero que se llama cabeza, puedo acceder al primer nodo de la lista y de esa forma después ir recorriendo y hacer las operaciones que necesite hacer. En este caso son inserción y eliminación y búsqueda. Fíjense que para hacer la inserción de un elemento, a medida que se agregan o eliminan elementos en una lista enlazada, los punteros se ajustan para mantener la coherencia y la estructura. Por ejemplo, al insertar un nuevo nodo, se ajusta el puntero siguiente al nodo anterior para apuntar al nuevo nodo. Y el puntero siguiente del nuevo nodo se establece para apuntar al siguiente nodo existente. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuelvo a la lista acá, a este grafiquito, que no tiene los punteros apuntándose entre sí. Esperen que voy a agrandar un poquito más, así lo podemos trabajar. Ahí. Bueno. Chico un poquito. Ahí está, listo. Si yo quisiera... Esto está así, ¿no? Tengo tu flechita acá y la otra flechita acá. La otra flechita acá. Y yo tengo este nodo que me sirve para acceder al este puntero que me sirve para acceder al siguiente nodo. Si yo quisiera insertar el A, por ejemplo, el AN, el nodo AN, que tiene una dirección X, no importa qué dirección tiene, ¿sí? Yo quisiera insertarlo acá entre A2 y A3, yo lo que tengo que hacer es, nunca puedo perder la dirección al siguiente nodo, eso no puede pasar nunca, ¿sí? O sea, yo no puedo alegremente romper esto, ¿sí? ¿Cómo se rompe esto? Apuntando este puntero a este nodo, ahí ya rompí la lista, ¿sí? ¿Qué significa que rompí la lista? Que yo no voy a poder recuperar más este nodo y todo lo que sigue después. Entonces, para que no pase esto, ¿sí? La lógica es que yo, antes de apuntar este puntero al que quiero insertar, ¿sí? Primero guarde la dirección de este en otro puntero, ¿sí? Por ejemplo, un puntero auxiliar que se llame, no sé, auxiliar, ¿sí? Entonces, ¿qué guardo en aux? En aux voy a guardar la dirección del puntero, de este puntero que apunta al siguiente nodo, ¿sí? Entonces, acá guardo el puntero a aux, perdón, a A3, ¿sí? Y ahora sí enlazo, perdón, este lacito no estaba todavía, ¿sí? Una vez que guardo el puntero que apunta a A3 en aux, ahora sí enlazo A2 con AN, ¿sí? Es decir, esto está así, ahora tengo aux que también apunta a 3, y ahora A2 voy a hacer que apunte a AN. Cuando hago que A2 apunte a AN, como esto es una variable de tipo puntero, se pisa el valor 850, ya no existe más 850, lo tiene solo auxiliar, y ahora en vez de tener 850 tiene, no sé, X, que es el valor del puntero. No puede ser X no puede ser, o tiene que ser otro valor. Este ya no está más, este lo tiene aux, ¿sí? Y ahora este tiene el valor 3, ¿sí? Que es el valor de la dirección del nodo AN, ¿sí? Y ahora, fíjense que AN no está apuntando a nada, o sea, el puntero que tiene este nodo no apunta a nada. ¿Y a dónde tiene que apuntar? Bueno. Aux. No, tiene que apuntar a A3, al siguiente nodo, que es este. Yo estoy insertando este nodo, ¿no es cierto?
Entonces debería hacer esto ahora. Para hacer esto, la dirección que tiene guardado AUX se la asigno a siguiente de este nodo AN. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Primero yo voy a recorrer hasta donde, sabiendo la dirección de la cabeza, o sea, del puntero del nodo que está primero, voy a ir recorriendo la lista, hasta donde quiero insertar el nuevo nodo. Cuando llego a ese lugar, tengo que tener un puntero auxiliar para guardar la dirección del nodo siguiente. Hago la inserción, o sea, en vez de apuntar al siguiente nodo, ahora apunto al nuevo nodo, y después copio o le asigno al puntero del nuevo nodo el valor que tiene el puntero auxiliar. Y de esa forma ya queda enlazada la lista. El nuevo nodo en la lista. Viene a funcionar como un caché, digamos, para guardarte. Claro, o sea, es utilizar una variable tipo puntero donde guardas la dirección. ¿Para qué? Para que no se corte esta lista. Si yo alegremente con este puntero apunto a otro nodo, ya todo lo que estaba enlazado se desenlazó. Claro, y no tenés manera de recuperarla. Y no hay manera de recuperar esto. ¿Por qué? Porque un puntero, o sea, una variable puntero, como cualquier variable, cuando vos pisás el valor no lo recuperás más el valor. O sea, cuando haces una asignación en una variable, ya está, perdiste. La asignación es una operación de destrucción, como se dice en programación. Entonces, estás destruyendo el valor que está dentro, no lo recuperas más. Entonces, para evitar que esta lista se desenlace, tenés que utilizar un puntero, una variable auxiliar de tipo puntero. Bien, y con eso se hace la inserción. Básicamente, es eso. Ahora fíjense que en un arreglo, para hacer una inserción, si fuese un arreglo ordenado, yo tengo que buscar, ir hasta el valor menor o mayor, depende de cómo esté ordenado este arreglo. En el lugar tengo que hacer primero un corrimiento. Primero que el arreglo no puede estar vacío, no puede estar lleno para hacer una inserción. Eso es básico, ¿no? Si el arreglo tiene aunque al menos un componente vacío para agregar un valor, entonces puedo hacer la inserción. Para hacer la inserción yo tengo que hacer la famosa operación de corrimiento, en donde yo corro todos los valores de donde tengo que insertar hacia la derecha, voy corriendo, desde el último valor hago un corrimiento hacia la derecha de todos los valores que están a la izquierda del vacío, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, voy a correr el 4 donde está vacío, después corro el 3 donde está el 4, después corro el 2 donde está el 3 y acá inserto n. ¿Sí? Esa es la lógica para hacer una inserción en un arreglo. En cambio, pero acá no se pierde nada, salvo que inserte n sin hacer el corrimiento. Ahí sí pierdo el valor. Pero acá, para hacer una inserción, ¿sí? Podría hacerla ordenada o no, pero pónganle que yo quiero insertar en el pongo un for, cuando llego a la cantidad de iteraciones correspondientes, inserto en ese lugar y listo, y se termina. ¿Sí? Bueno, a ver, bueno, esta lo que está acá es la explicación de lo que hice recién, ¿sí? Simplemente y sencillamente así. Eliminación después de una posición solicitada. Bien, esto es lo que hablamos hace un ratito. La implementación y manipulación de las listas enlazadas pueden ser más complejas que las listas implementadas con arreglos, ¿sí? O sea que se requiere una gestión cuidadosa de los punteros para evitar pérdida de memoria y garantizar la integridad de la lista. O sea, si yo desenlazo una lista, no la puedo enlazar más. Sin embargo, las listas enlazadas proporcionan mayor flexibilidad y eficiencia en ciertos casos, especialmente cuando se requiere operaciones frecuentes de inserción y eliminación en posiciones arbitrarias de la lista.
Entonces, esto es mucho más fácil. Lo que está diciendo acá es que es mucho más performante eliminar o insertar en una lista enlazada que en una lista sobre un arreglo. ¿Por qué? Porque para eliminar y para insertar en arreglos, primero son formas diferentes si están ordenados o desordenados, ¿sí? Y segundo, que no es una sola operación la inserción o la eliminación, sino que necesita de otra operación que es el corrimiento. ¿Sí? Y el corrimiento utiliza una estructura for, ¿sí? Que eso tiene una cierta performance en cuanto a la operación del programa, del mismo programa. O sea, voy a tener va a ser menos performante utilizar una estructura estática, como un arreglo para hacer una eliminación, que una lista para hacer una eliminación. Fíjense que para eliminar un dato, ¿sí? Yo necesito un auxiliar sí o sí. En este caso, bueno, acá no es tanto el auxiliar. Básicamente para eliminar, bueno, voy a hacerlo con el grafiquito este, ¿sí? Que va a ser un poquito más fácil de entender. Yo tenía entonces mi lista enlazada, este apunta acá, este apunta acá, y este apunta acá. Bueno, pónganle que yo quiero eliminar este nodo, ¿sí? Para eliminar este nodo, si yo elimino este puntero que está acá, o sea, dejo de apuntar acá, no elimino solo este nodo, elimino toda la lista que sigue a continuación, ¿no? Entonces, para evitar eso, yo lo que tengo que hacer, en vez de eliminar a lo que está apuntando este puntero, lo único que hago es apuntar ¿a dónde? ¿A dónde apunto este nodo? Lo voy a apuntar acá, al siguiente. Siguiente sería. ¿Sí? O sea, vas pasando de nivel. Vas pasando. Sí, es. Ahora fíjense, cuando yo apunté a siguiente, ¿qué pasó? No eliminé el nodo. O sea, el nodo sigue estando acá. Lo que tengo que hacer ahora es dejar de apuntar con este nodo, ¿sí? Acá. Y para eso, ahí sí queda eliminado el nodo, ¿sí? En realidad no queda, es una eliminación lógica, no física, digamos. No estoy borrando de memoria este nodo, sino que nada más lo saqué de la lista. Básicamente eso. Ahora, A1 apunta a 2 y A2 apunta a 4. Y A3, listo, no sé, lo perdí. Ya está, anda por ahí por la memoria RAM. ¿Sí? Listo, eso es básicamente lo que hace la eliminación. Bueno, acá está básicamente cómo se hace. Vieron, actual, siguiente. Y... bueno, acá está haciendo... ¿Cómo es? Tiene el tamaño de la lista también. Como es, como una variable. Pasa que acá donde no están los subelementos, igual actual siguiente. No estarían apareciendo las variables que se necesitan para... Pero está utilizando variables para hacer la eliminación. Pero básicamente, fíjense, tengo 3 nodos, quiero eliminar el del medio, por decirlo de alguna forma, y lo único que hago es apuntar siguiente del primer nodo a la dirección del siguiente, del siguiente, o sea, acá. Eso es lo que hace, y básicamente hace la operación que hice recién. Bueno, para seguir con lo que son estructuras dinámicas, esto es más que nada porque es una definición que
que la tienen que entender ustedes y saber, ¿sí? No vamos a ver tuplas nosotros, sí con estos, el ejemplo que está acá abajo es una tupla con Python, pero el concepto más que nada que es una estructura de datos similar a una lista, pero con la característica principal de ser inmutable. O sea, yo no puedo, una tupla no la puedo mutar, digamos. O sea, no puedo cambiar los valores en una tupla. Esto significa que una vez creadas, sus elementos no pueden ser modificados, añadidos o eliminados. Las tuplas se utilizan cuando se necesita una colección ordenada de elementos y la inmutabilidad es deseada por razones de seguridad o integridad de datos. ¿Sí? O sea, vendría a ser como una lista que no puedo modificar ni eliminar ninguno de sus componentes. ¿Sí? Básicamente es eso. Bueno, yendo a lo que es la estructura de datos, ¿sí? Sería, acá yo puedo acceder a los datos y modificarlos, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que no hay algo que me restrinja hacerlo, ¿sí? En una tupla no puedo hacerlo, no debería hacerlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son pilas y colas, ¿sí? Y vamos a verlo a través de lo que son los sistemas LIFO y FIFO, ¿sí? LIFO, last in, first out, último en entrar, primero en salir, y FIFO, primero en entrar, primero en salir, ¿sí? Estos son los dos conceptos de pilas y colas que se maneja con lo que son estructuras dinámicas. Las estructuras FIFO, que, bueno, las siglas en inglés son first in, first out, o sea, primero en entrar, primero en salir. Es una forma de organización de datos en la que el primer elemento que se ingresa es el primero en procesarse o ser eliminado. En esencia, sigue el principio, el primero que entra, el primero que sale. Y esto está asociado a las colas, ¿sí? Un ejemplo común de una estructura FIFO es una cola, que suele llamarse con la palabra quehue. No sé, en realidad no sé cómo se pronuncia, nunca, capaz que alguno lo sabe pronunciar. Para mí, quehue. Por ejemplo, una línea... Profe, Sí. no, yo he escuchado que le dicen Q, así como la letra Q. Q en inglés, sí, o sea, suena que güey, pero le dicen como Q. Buenísimo, buen dato, che. Mi inglés es very bad. Bueno. Una línea de personas esperando en una fila para comprar boletos en el cine. Pero básicamente, bueno, voy a volver a mi dibujito. Acá está lo que, pero quiero mostrarlo con nodos, ¿sí? Esto. ¿Sí? Con C. Vamos a bajar hasta acá. Nueva diapositiva y voy a pegar acá. Bien. ¿Sí? Si yo una lista enlazada la quiero transformar en una cola, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, pila y cola, bueno, ¿sí? Fíjense que la lógica de una cola es, el primero que entró es el primero que sale, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo me voy y me paro para hacer una cola para comprar una entrada. Si yo llego primero a la boletería, soy el primero que va a comprar. ¿Es así o no? Sí. Bien. El que se puso atrás mío, ¿sí? Después que salga yo, va a estar él, porque él entró antes que el que está atrás de él. Y el que está atrás de él entró antes que el que está atrás de él. El que está atrás de ese, así. ¿Qué quiere decir? Que yo voy insertando datos en la inserción, o sea, en las operaciones de inserción, voy insertando datos ¿en dónde? En el caso de una lista enlazada. ¿Dónde inserto datos? Donde insertaste el último. No. Acá está el último. O sea, si vemos, si yo hago una lista enlazada, el primer nodo es este, el segundo nodo es este, el tercer nodo es este, el cuarto nodo es este, el quinto nodo es este.
la lógica es insertar en la cabeza, la operación de inserción se hace en la cabeza, ¿sí? Acá, y la operación de eliminación se hace acá, a lo último, en el último. O sea, insertás en cabeza, eliminás en cola. Insertás en cabeza, eliminás en cola. ¿Se entiende? Entonces, este A1 en algún momento va a llegar acá y lo vas a eliminar. ¿Sí? Y para eso fuiste insertando. ¿Se entiende? Entonces, es como que si yo lo hago de cero a esto, porque a este ya está armada, ¿sí? Pero si yo lo hiciera de cero, empezando, hagan de cuenta, voy a ver, tengo una idea didáctica. Tengo una idea de didáctica. No me la copien, cuando sean profesores. Miren esto. Esto es genial. ¿Sí? No, con relleno. Vamos a poner un relleno blanco y vamos a ponerle una línea blanca. ¿Listo? Bien. Fíjense. Tengo el primer nodo. Es el primero que inserté. ¿Sí? Y tengo mi puntero a la cabeza. Voy a insertar el segundo nodo. ¿Dónde inserto? Este puntero que está acá tiene el valor nil. ¿No es cierto? Porque es el primer puntero. Es el primer nodo. Vamos, chicos, ya terminamos. Díganme sí, aunque sea, para que me sienta bien. O se cortó. Estamos, profe, estamos escuchando. Tranquilo. Están estudiando otra materia, no me mientan. Bueno, listo. Y acabo de crear este nodo y ya creé el puntero que apunta al primer nodo. Voy a insertar un nodo. El nodo A, este nodo A1, va a pasar a ser el A2 y el que inserto va a ser el A1. ¿Sí? Y ahora, como la cabeza estaba apuntando acá, ¿sí? Voy a correr el puntero de la cabeza, lo voy a correr a este nodo. Y este nodo lo voy a apuntar al que estaba primero, ¿sí? Entonces, este es el que entró primero, este es el que entró segundo, ¿sí? Y así voy insertando, ¿sí? Hasta que no inserto más. Entonces, en realidad, este que entró primero, este entró segundo, este tercero, este cuarto y este quinto, ¿sí? Las inserciones se hacen por la cabeza y las eliminaciones se hacen por la cola, digamos. Por eso se llaman colas. En programación, una FIFO se puede implementar utilizando una lista enlazada o un arreglo, eso también. Los elementos se agregan al final de la estructura y se elimina desde el frente. Lo acabo de decir al revés, entonces. Esto asegura que los elementos se procesen en el orden que se ingresaron. ¿Quién me había dicho que se elimina en la cabeza? Se eliminan, vamos a leerlo de vuelta, por las dudas. Una FIFO se puede implementar utilizando una lista enlazada o un arreglo. Los elementos se agregan al final de la estructura y se eliminan desde el frente. Igual la lógica que expliqué recién es lógico lo que expliqué recién, o sea, tiene lógica, o no, si estuviera entendiendo. Pero bueno. Se entiende, profe. Claro. Está bien, o sea, la lógica es la misma, chicos. A ver, lo que va a pasar es que en la eliminación, lo que va a pasar acá, a diferencia de lo que dije recién y lo que está en la plaquita, es que en la eliminación que se va a hacer acá, ¿sí? Es donde yo voy a tener que hacer el corrimiento del puntero de cabeza, nada más. Esto lo elimino y acá agrego otro nodo. Está bien, aparte es lógico, porque por el manejo de punteros, el último siempre va a tener el valor nil, el último que creo. ¿Sí? Entonces, sí, la lógica está bien. Mi lógica estaba mal, la que expliqué primero. Entonces, elimino en la cabeza, inserto acá, en la cola.
Ahora, para hacer esto en un arreglo, ¿sí? Si yo tuviese un arreglo y yo quiero hacer una estructura FIFO, una cola en un arreglo, y seguir la misma lógica, por cada eliminación, ¿sí? Voy a tener que hacer corrimientos. Y la inserción no tiene problema, porque la inserción siempre va a ser en el último componente que no tenga ningún valor, ¿sí? O sea, que tenga la variable n, que es n tiene el valor del índice del último componente que está vacío en un arreglo, que en este caso puede ser, qué sé yo, el 9, índice 9. Para insertar, listo, tengo que insertar en n más 1, porque n tiene un valor, tiene el valor 3, pónganle, ¿sí? N más 1 tiene nil o nulo. Entonces, en n más 1, yo inserto el próximo valor, que eso sí coincide con la teoría de la cola, ¿sí? Ahora, para eliminar, si tenemos que eliminar siempre acá, el valor que está acá, ahí se va a complicar. Si siempre tengo que eliminar el valor que está en el primer componente, ¿sí? O sea, en 1, ¿sí? Para hacer una eliminación tengo que correr todos los componentes un lugar hacia la izquierda, hasta que llegue a 0. O sea, tengo que utilizar una estructura for, recorrer el arreglo hasta que llegue al componente 1 y ahí termina de hacer la eliminación. O sea, básicamente se pisan. Para hacer la eliminación en la cola, como estábamos hablando recién, es un poquito menos complicado, ¿sí? La inserción ya saben que es en el último nodo, después el último nodo está apuntando a nil, ¿sí? Yo siempre tengo el valor de tengo el puntero que me apunta al primer nodo de la estructura de la lista enlazada. Si yo quiero eliminar este nodo, lo único que tengo que hacer es apuntar al siguiente nodo. Si estoy apuntando acá, dejo apuntar ahí, apunto acá, ¿sí? Y obviamente tengo que este nodo A1 deje de apuntar acá. Pero bueno, una vez que yo perdí la cabeza, ya no puedo acceder más a la cabeza. Por más que de la cabeza se pueda acceder acá, ya esto es como eliminarlo, ¿sí? Ya está. No sé más cómo acceder al valor este ni al puntero este, ¿sí? Entonces la eliminación sería acá. Bien. La utilidad de la estructura FIFO radica en situaciones en las que se requiere un procesamiento secuencial de elementos en el orden en que se reciben. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen la gestión de tareas de sistemas operativos, la transmisión de datos en redes de comunicación, el enrutamiento de paquetes en el enrutador de red, y la más común y corriente que hay, por ejemplo, es la de impresión, ¿sí? Que acá no está, no la puse, pero a ver. ¿Sí? Cuando ustedes van a imprimir algo, ¿sí? Acá siempre les aparece la impresorita, ¿no? Esa es la cola por excelencia más común vista, ¿sí? En donde va a imprimir lo primero que mandaron a imprimir es lo que primero va a salir, ¿sí? Bueno. Las estructuras FIFO son una forma simple y efectiva de organizar y procesar datos en el orden de llegada, siguiendo el principio del primero que entra, el primero que sale. Bueno, a diferencia de la FIFO, tenemos la LIFO, que son el último que entró, el primero que sale. Y esto siempre yo lo asocio a la pila de platos, ¿sí? Ustedes cuando lavan platos, apilan los platos. Y cuando van a usar los platos para comer, no sacan el último plato, sacan el primer plato. Son una forma de organización de datos en la que el último elemento que se ingresa es el primero en ser procesado o eliminado. En contraste con la estructura FIFO, en la estructura LIFO, el último elemento que se agrega es el primero en ser retirado, ¿sí? Entonces, en una lista enlazada, ¿cuál sería el que voy a eliminar?
siempre voy a eliminar el último y siempre voy a insertar al último, ¿sí? O sea, si yo hago una inserción en esta lista enlazada, lo voy a poner acá. Bueno, este mismo que inserté es el mismo que voy a eliminar después, ¿sí? Esa es una pila. Un ejemplo común en programación de una estructura LIFO es una pila, stack en inglés. Imagina una pila de platos apilados uno encima del otro. Ejemplo, cuando se agrega un nuevo plato a la pila, se coloca en la parte superior. O sea, nadie va a agarrar y va a levantar la pila de plato y va a poner abajo. Entonces, eso es lo que solemos hacer todos, ¿no? O sea, siempre y cuando estén apilando los platos así, acostados, ¿no? No en un secador, póngale. Y se convierte en el primer plato que se puede retirar. Si desea retirar un plato de la pila, siempre toma el que está en la parte superior. En programación, una estructura LIFO se puede implementar utilizando una lista enlazada o un arreglo. Los elementos se agregan y eliminan desde la misma extremidad de la estructura, conocida como tope, top o cima, top. Cuando se agrega un elemento, se coloca en la cima, y cuando se retira un elemento, se elimina de la cima. Las estructuras LIFO son útiles en situaciones donde se necesita un procesamiento en el orden inverso al de llegada. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen el seguimiento de llamadas en una pila de funciones de programación, incluyen el seguimiento de llamadas en una pila de funciones en programación, Bueno, no me acuerdo mucho de esto, pero el manejo de operaciones de deshacer y rehacer, esa sí es común, ¿sí? Esta, la que está acá, ¿ven? Fíjense que voy a mover objeto, es la última que tengo acá. A ver. Es esta que está acá. Voy a eliminar esto. Y ahora vengo acá. Ahí me puso borrar arriba. Y si deshago, me pone de vuelta acá. Ahí volvió perdón, voy a volver a deshacer porque apreté sin querer este. Y ahí fíjense que lo primero que eliminé de esta pila de acciones que está acá es la última acción que hice. ¿Se entiende? Por ejemplo, puede ser que en galería, por ejemplo, cuando vos eliminás, se mueve también. Una foto, una imagen, una captura. Claro, exactamente. El caché del... almacenamiento puede ser el caché de la misma computadora está... las acciones que yo realizo en la computadora, de eliminación, todo lo que elimine, ¿sí? Bueno, no... O los emails también, por ejemplo. En algunos programas, no en todos, en algunos. Pero acá tienen el objeto, el ejemplo clarísimo. Recién borré esto y se me puso la acción, se me puso acá arriba de mover objeto. Perdón, otro ejemplo que se me ocurre, los emails también, cuando vos... también, sí. Con los emails te da un tiempo estimulado, ¿viste? ¿Cuántos días? Y si pasan esos 30 días, ya se elimina automáticamente o lo puedes vaciar. Sí, pero, qué sé yo, a mí me pasa con las notificaciones también. Las notificaciones en las aplicaciones, en las mobile, por ejemplo. No. O sí, puede ser, sí. Todo lo que sea eliminación, por eso lo que está diciendo acá es que el manejo de operaciones de deshacer, rehacer en editores de texto o el registro de actividad en una pila de navegación en un navegador web también, ¿sí? Las estructuras LIFO son una forma de organizar y procesar datos en la que el último elemento que se ingresa es el primero en ser procesado o eliminado, siguiendo el principio del último que entra es el primero en salir. Bien, terminamos, chicos. No son pocas placas, así que hay un montón de... Salvo el algoritmo Quicksort, que esto no lo... Más que qué hace y para qué sirve, ¿sí? Que eso ya está definido en la placa de algoritmos más comunes, ¿sí? Así que para estudio de esta placa empezarían a partir de acá, que son las estructuras de datos. Y a partir de ahí son 42 plaquitas, creo que son.
Pero bueno, ahora se sumaron algunas porque son solo imágenes, pero básicamente eso es todo. Chicos, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver programación orientada a objetos. Es el último tema que vamos a ver para el parcial. Así que después de eso ya nos queda el parcial.